Incidencia. Saludos y bendiciones, con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Incidencia. Instituto Patmos agradece a Departamento de Estado de Estados Unidos por el reporte sobre libertades religiosas en Cuba. Celebrada en Las Tunas reunión de líderes religiosos. Participa Rosa María Payá, líder de la plataforma ciudadana Cuba Decide, en Asamblea General de la OEA. Desarrollado en Michigan, evento anual Acton University. El pasado 26 de junio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer su informe sobre el estado de las libertades religiosas en el mundo, en el cual Cuba, por supuesto, también tuvo su parte y fue objeto de múltiples y contundentes denuncias que no dejan lugar a dudas de que efectivamente Cuba es uno de los países en el mundo donde las libertades religiosas son reiteradamente violadas y, por supuesto, así sucede con todos los derechos de los cubanos, con los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Instituto Patmos agradece al Departamento de Estado por este reporte sobre Cuba y específicamente por, entre las muchas denuncias, incluir e incluso mencionar más de una vez en el cuerpo del informe la que en su momento realizáramos respecto a la segunda de las mesas redondas roundtables realizadas en octubre de 2023 en Cuba, específicamente la del 31 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la Reforma Protestante, y en la cual diéramos a conocer los ganadores de nuestro Premio Patmos 2023 y que el régimen intentó boicotear con arrestos como el realizado al pastor Alejandro Hernández Cepero, así como citaciones a otros como la realizada al pastor Luis Eugenio Maldonado Calvo. También se menciona al Instituto Patmos en el reporte del Departamento de Estado entre las organizaciones que contribuyeron con informes a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU antes del 15 de noviembre, cuando Cuba se presentó al cuarto ciclo del examen periódico universal. Para ampliar esta información, le sugerimos visitar el blog del Instituto Patmos. El propio 26 de junio, el programa A Fondo, transmitido por América TV con la conducción del periodista Juan Manuel Cao, pidió al reverendo Mario Félix Leonard Barroso una breve reacción al respecto para ser incluida en el programa, y estas fueron íntegramente sus palabras. La situación de las libertades religiosas en Cuba ha descendido a sus niveles más bajos. Están aplicando en su máxima expresión patrones que también son aplicados por Vladimir Putin en Rusia o por Daniel Ortega en Nicaragua o Nicolás Maduro en Venezuela. Es un patrón que siempre se había aplicado a lo largo de estos casi 70 años de dictadura en Cuba, que es intentar manipular a determinados líderes religiosos. Y lo han hecho no solamente, por ejemplo, en el caso reciente del padre Alberto Reyes, a quien han intentado silenciar mediante el liderazgo de la propia Iglesia Católica, que le ha dicho que no toquen las campanas cuando hay apagón. Pero también ha sucedido con pastores protestantes, como el caso, por ejemplo, del pastor Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito, que primero fueron abandonados por el liderazgo de su denominación religiosa y luego fueron apresados. También con el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien cumple prisión en este momento. Y ahora mismo con muchos otros pastores que son presionados por la Oficina de Asuntos Religiosos, pero a través del liderazgo de sus denominaciones. Podría mencionar, por ejemplo, el caso del pastor Elier Muir Ávila, de Morón, en Ciego de Ávila, que ahora mismo está viviendo una situación similar y que podría ir a prisión. Lo estamos viendo también en el reciente anuncio de la cuestión de los que pierden la ciudadanía. Ellos han amenazado que aquellos que hemos enviado reportes al examen periódico universal podríamos estar entre quienes pierden la ciudadanía. El Instituto Patmos, que yo dirijo, está entre las organizaciones que ha enviado precisamente reporte a el examen periódico universal sobre violaciones flagrantes a la libertad religiosa en Cuba. Se celebró en la sede del movimiento Viento Recio en Las Tunas una reunión de líderes de diferentes confesiones de fe. Esta reunión, además de fortalecer los vínculos entre varios grupos religiosos, constituyó respaldo de los participantes al movimiento Viento Recio, que ha sido objeto de reiteradas violaciones de parte de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Partido Comunista. Con detalles para Incidencia, el pastor Mario Jorge Travieso. Hemos tenido algunas reuniones de pastores, pero esta fue bien buena. Y fueron temas bien calientes los que se compartieron sobre la libertad, sobre la libertad religiosa, pero también sobre la libertad de la mujer,
sobre los trabajos aquí en Cuba, sobre unos temas que fueron bien buenos, y yo saqué 4 expositores, y también yo hice la introducción, una exposición sobre los 7 montes, el monte de la política, y de verdad que tuvimos un tiempo muy especial donde nos ayudaron con el desayuno, el almuerzo y la comida, y fue una reunión donde reclamamos como iglesia los derechos religiosos, los derechos civiles, los derechos que tiene cada hombre de vivir en su libertad, es decir, los derechos humanos, donde rechazamos esto de los médicos, la mercadería esta que han hecho con los médicos, donde no hay internacionalismo proletario de ningún tipo, sino han ellos buscado la necesidad de personas que estaban viviendo mal aquí en Cuba, y bueno, salieron a buscar algo, pero no porque hay internacionalismo ni mucho menos. Estuvimos 4 o 5 horas reunidos ahí, y la verdad que fue ahí entre nosotros, y fue bien bueno. Como responsable de Viento Recio me pidieron, y habían como 40 pastores reunidos en representación, según dicen, de varias denominaciones, más de 60 de toda la nación. La Organización de los Estados Americanos, OEA, finalizó el viernes 28 de junio en Asunción, Paraguay, su 54ª Asamblea General con la publicación de la Declaración de Asunción, en la que los 32 miembros se comprometieron a fortalecer la democracia e intensificar la cooperación regional en materia económica, política, jurídica, de seguridad y de defensa, sobre todo en lo que se refiere al combate al crimen organizado transnacional. La declaración subraya 14 puntos esenciales para la colaboración entre naciones y busca promover mayor seguridad en la región y avanzar hacia un desarrollo sostenible basándose en principios democráticos y de respeto a los derechos humanos. Asimismo, se compromete a fortalecer la gobernabilidad e institucionalidad democrática en los países de la región como factor de cohesión social. Entre los participantes representando a organizaciones de la sociedad civil estuvo Rosa María Payá, líder de la plataforma ciudadana Cuba Decide. Damos la palabra a Rosa María Payá, de Fundación para la Democracia Panamericana, quien hablará en nombre de la coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política. Adelante, por favor. Gracias. Nuestra coalición llama a los Estados miembros a cumplir su responsabilidad de defender y proteger el derecho a la democracia de los pueblos de las Américas, especialmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, las 3 dictaduras. Denunciamos el vergonzoso aumento de las detenciones arbitrarias y los más de 1.600 presos políticos en América Latina, al menos 1.100 de ellos cubanos, como el periodista independiente Carlos Michael Morales, que hoy cumple 7 días en huelga de hambre por su libertad, o como Lesia Muñoz en Nicaragua, arrestada por cantar en el coro de la iglesia, o como Rocío San Miguel en Venezuela. Los invitamos a exigir que los venezolanos puedan hacer campaña y votar sin ser criminalizados en las elecciones del 28 de julio. Denunciamos que el régimen de Maduro está obstaculizando el derecho al voto de más de 5 millones de venezolanos en el exterior. Denunciamos que el régimen cubano usa a los migrantes cubanos en una estrategia de desestabilización regional que inició en noviembre del 2021 en una operación fabricada por los gobiernos de Cuba y Nicaragua, cuando este último retiró la restricción de visa para los ciudadanos cubanos, abriendo la posibilidad a los esquemas actuales de extorsión y tráfico de personas desde Managua hasta la frontera sur de Estados Unidos. En 2 años, más de 535.000 cubanos han sido registrados cruzando esa frontera. Denunciamos que el régimen cubano ha forzado la crisis a una escala humanitaria, agudizando la crisis económica, social y de presión política, y hoy es incapaz de garantizar los servicios básicos al pueblo. Los cubanos sabemos que la única salida de la crisis es la salida de la dictadura y estamos exigiendo el cambio democrático, como lo demuestran las miles de protestas de los últimos años. Pero estamos abandonados por los estados de las Américas y las consecuencias han sido devastadoras. El régimen cubano está involucrado en el envío de al menos 3.000 cubanos a la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Apoyan y mantienen relaciones con organizaciones terroristas como Hamas y permiten bases de espionaje china. El régimen no solamente aplica el terrorismo de Estado todos los días contra sus ciudadanos, sino que patrocina el terrorismo internacional, poniendo en riesgo la seguridad de toda la región
como la demostró la presencia de buques de guerra y submarinos nucleares rusos en Cuba. Les pedimos que apoyen la realización de un plebiscito vinculante con estrictas precondiciones democráticas para apoyar el cambio de sistema en Cuba hacia la democracia. Es hora de que los Estados de las Américas se unan contra los dictadores. Los invitamos a exigirle a las dictaduras que eliminen todas las formas de violencia política y a exigir la inmediata e incondicional liberación de todos los prisioneros y prisioneras políticos en todos los países de las Américas. Entre los días 24 y 27 de junio se desarrolló en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, el evento Acton University, convocado por el Instituto Acton, el cual está integrado por un grupo de expertos con la misión de promover una sociedad libre y virtuosa, caracterizada por la libertad individual y sostenida por principios religiosos. Entre los conferencistas estuvo el Dr. Anthony Bradley, investigador distinguido en el instituto y anteriormente profesor de estudios religiosos en The King's College, en Nueva York, ciudad donde también se desempeñó como director del Centro para el Estudio del Florecimiento Humano. También intervino la educadora y emprendedora social Umi Wihida, cofundadora y líder de un internado islámico que fundó junto a su difunto esposo en 1998, el cual ofrece educación, alojamiento y servicios de salud gratuitos a más de 15,000 niños. La escuela es totalmente autosostenible gracias al espíritu empresarial de los estudiantes. El evento contó además con la participación del filósofo político John Tomasi, quien ha ocupado cargos docentes e investigadores en las universidades de Princeton, Stanford y Harvard. Se convirtió en el primer presidente de la Academia Heterodoxa en Nueva York, organización no partidista y sin fines de lucro formada por más de 6,000 profesores y administradores universitarios que aman sus universidades y tratan de ayudarlas a vivir de acuerdo con los ideales de investigación abierta, diversidad de puntos de vista y desacuerdo constructivo. Estos 4 días fueron una exploración sobre teología, filosofía, emprendimiento, desarrollo internacional y economía basada en el mercado. Acton University es el más importante evento anual del Instituto Acton. Ha sido una vez más la oportunidad para intercambiar con personas de todos los ámbitos de la vida y de todas las partes del mundo, desde líderes empresariales hasta estudiantes, seminaristas, académicos y empresarios, para explorar los fundamentos intelectuales y prácticos de una sociedad libre y próspera. Así termina por hoy Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Estos fueron los tópicos. Instituto Patmos agradece a Departamento de Estado de Estados Unidos por el reporte sobre libertades religiosas en Cuba. Celebrada en Las Tunas reunión de líderes religiosos. Participa Rosa María Payá, líder de la plataforma ciudadana Cuba Decide, en Asamblea General de la OEA. Desarrollado en Michigan, evento anual Acton University. Incidencia.